Hola, hola, tiempo sin transmitir en vivos. Me parece que casi todo el año he estado sin transmitir en vivos. Y bueno, hoy quise invitar a una doctora que tiene experticia en el diagnóstico del TDAH porque ella es una médica neuróloga. En otros países se les llama neuropediatras. Y también está maestrando en neuropsicología. Ella es la doctora Laura Corredera y hoy vamos a hablar de cuándo o qué señales se presentan en la infancia para acudir a consulta. También qué nos puede decir sobre qué síntomas se presentan antes de los 7 años. Muchos especialistas esperan 6-7 años para dar el diagnóstico de TDAH de forma oficial, aunque por ser un trastorno del neurodesarrollo, muchos años antes de los 7 años hay señales que no es necesario que esperes para tener diagnóstico e ir abordando. Es decir, por ejemplo, puedo hablar de mi caso, estoy esperando a la doctora, pero les comento en mi caso, mi hijo tiene TDAH, lo diagnosticaron a los 7 años, pero ya a los 4 años tuvo una evaluación y esa evaluación con esa psicóloga ya indicaba rasgos de trastorno por déficit de atención. Después de varias visitas, finalmente acudí con un neuropediatra y a los 6 años no dio diagnóstico, sino puso características de hiperactividad y de déficit de atención. A los 7 años sí me dio el diagnóstico esa misma neuróloga, neuropediatra. Entonces, muchas veces depende del criterio de ese especialista. Sé y conozco casos que hay diagnósticos a los 4 años, por ejemplo, y depende mucho del criterio de ese especialista. Estoy esperando a la doctora Laura Corredera. Ella es médica o médico neurólogo pediatra, neuropediatra. Voy a ver si ya está por aquí con nosotros. Nuevamente pueden dejar sus preguntas. Ella tiene la visión médica, su experticia es en atención infantil y también de adolescentes. Ella está en Argentina. También nos va a hablar un poco de cómo es la situación de diagnóstico en Argentina. Déjenme ver si le puedo enviarle la invitación a la doctora. A ver si está por aquí. Pueden dejar sus preguntas. Ella maneja infancia y adolescencia. Gracias a todos los que están conectados hoy día. El live va a quedar grabado. No veo a la doctora todavía conectada. A ver. No, todavía no se ha conectado. Si pueden dejarme sus preguntas. También hablaremos de el CUD, que es una figura de apoyo que existe en Argentina, que es Certificado Único de Discapacidad. Y, por ejemplo, aquí en el Perú el TDAH no se considera una discapacidad. Hay otros países en los que sí, y sí me gustaría que ella hablara sobre este Certificado Único de Discapacidad. Nuevamente pueden dejar sus preguntas. No veo que la doctora se conecte todavía. Gracias a todos los que me acompañan. Sí voy a hacer otro live en diciembre con el doctor Galindo. Y bueno, colgaré por si quieren preguntarle. El doctor Galindo sí tiene mayor experticia en TDAH adulto. A ver si ya está la doctora con nosotros. Buenos días, doctora. Día, Bienvenida. qué poca luz que tengo acá. Bienvenida. Gracias por aceptar mi Gracias. invitación. Estaba dándole la introducción al live. Sí me gustaría, si usted desea hablar sobre experiencia, si ya hablé que usted es neuropediatra o neuróloga eh, infantil o médica neuróloga, como le llaman en Argentina, y una vez se presente, si nos hable de las señales para acudir a consulta
con un neuropediatra o con una médica neuróloga pediatra. Bien. Adelante, bienvenida, gracias. Gracias, yo te quiero agradecer un montón, me parece hermoso poder lograr estos encuentros, sí, comparto mucho tu contenido, me parece que es tan útil. Yo me llamo Laura Corredera, yo soy médica pediatra. En Argentina, para poder ser neuróloga infantil, primero hay que ser pediatra, y soy neuróloga infantil y siempre, y bueno, estoy terminando mi maestría en neuropsicología y me dedico hace mucho y es lo que más me gusta, justamente todo lo que tiene que ver con desafíos en el desarrollo infantil que a veces repercuten en la autonomía de la persona. Yo trato de ser cuidadosa, como lo digo, porque hay demasiado estigma sobre todo y muchísimas veces cuando nosotros justamente hablamos de estas condiciones, se convierten en limitantes más que en opciones de poder entendernos. Por lo menos yo lo noto como mucho en Argentina. Y también noto mucho que a veces cuando uno aborda el diagnóstico, en vez de entender que el objetivo es explicar y generar oportunidades para que la persona pueda mostrar su mejor potencial, es como, bueno, ahora cómo lo corregimos. Y eso para la persona que es diagnosticada es demasiado pesado, porque, porque cuando llegamos al diagnóstico en la vida adulta, aparecen frases tan dolorosas como ahora que le dijeron que tiene autismo o ahora que le dijeron que tiene TDA, hace la cosa TDA. No, ahora que sabe quién es, puede vivir su vida siendo honesto con quien es. Y justamente me parece que esto limita la consulta con el neurólogo, porque yo creo que debe haber pediatras del desarrollo y debe haber pediatras con formación en neurodesarrollo y con la paciencia y el tiempo de sentarse a escuchar a una familia que siente que su hijo por algún motivo no puede desempeñarse con autonomía e independencia. Y tiene que haber menos consultas porque los chicos no se quedan quietos. Porque estamos frente a un cambio generacional donde, y lo voy a decir y me hago cargo por culpa de las pantallas, entre otras cosas, no solo en los niños, sino el uso de pantallas de adultos que desconectan con los niños. ¿Será que las Porque pantallas no son las culpables, sino el uso las como pantallas, usamos? claro, o sea, las Sí, pantallas son una herramienta. Y yo estoy en contra cuando dicen, hay que, los nenes tienen que dejar la pantalla. Sí, pero los adultos están dispuestos a dejarlas o usarlas de forma racional para poder conectar con los niños. claro, Digo, sí, comprendo, pero vámonos justamente al núcleo del live, que es qué señales debería observar o debería para acudir a una consulta con un neuropediatra o con una médica neuróloga pediatra. bueno, en un niño pequeño, que si bien el diagnóstico no se puede hacer en un niño tan pequeño, pero se puede empezar el abordaje, estoy hablando de un niño que sea preescolar, los síntomas que pueden empezar a detectarse, no cerrar el diagnóstico, pero empezar a detectarse para acompañar, tienen en general que ver más con la impulsividad y la hiperactividad. Conductas que son riesgosas para el niño, riesgosas para otros, verborragia incontrolable, una ausencia de capacidad de tolerar límites o de conductas adaptadas para la edad. Por supuesto que en la edad escolar siempre el motivo de consulta principal es justamente esto, los desafíos en el desempeño académico. Chicos que por algún motivo no están pudiendo rendir al nivel de sus compañeros. O que su conducta, aunque no repercuta académicamente, le inhibe establecer relaciones sociales que sean favorecedoras de su desarrollo. No puede jugar con sus amigos en el recreo, no puede ir a un cumpleaños y tolerar todo el tiempo y quedarse solo, es agresivo, responde mal, se enoja muchísimo cuando le ponen un límite, siempre quiere hacer las cosas a su manera y cuando se le intenta ayudarlo a regularse se enoja muchísimo. Hay una psicóloga acá en Argentina que me gusta mucho que ella dice, si no hay demanda es muy difícil hacer la consulta, que por ahí eso también es importante que lo entiendan los terapeutas o los docentes. El proceso de llegar al neurólogo es difícil porque todavía tenemos mucho estigma y todavía hay mucha correlación con esto de sí o sí me va a medicar. No necesariamente, la verdad que hay muchas evaluaciones para hacer antes de esto, pero es importante que al menos exista la duda, se pueda hacer la consulta, sin miedo al sobrediagnóstico, porque se pierde tiempo muy valioso. Cierto, entonces las señales normalmente son síntomas externos, es decir, dentro de su grupo etario, este chiquitito no está adaptándose a las demandas ambientales, tiene mucha hiperactividad motora,
mucha impulsividad, posiblemente hay disrupciones conductuales. Es importante es que evaluar no significa diagnóstico, que quizás es el temor, y justamente ahí es donde hay que educar, ¿sí? Sí, Porque ir a una consulta neurológica no significa que van a medicar al chiquito o que ya va a salir con el diagnóstico, sobre todo comprendiendo cómo son los hitos madurativos dentro del neurodesarrollo, pero exacto. justamente por eso hay que dar más visibilidad, porque yo considero que no estamos o no hay más diagnóstico del TDAH, sigue la prevalencia exactamente igual. Lo que pasa es que hay demasiada información, demasiada saturación y poca ciencia detrás quizás, y Mm, muchos adultos que eran invisibles, ahora por fin tiene nombre por lo que fin. ocurre. Yo no creo que haya sobrediagnóstico, yo creo que más bien la lupa se afinó y los estamos encontrando, como decía la doctora, eso de que estamos encontrando a los Wallis, esto también, ¿no? Exacto. Pero podemos ubicarlos en la infancia, la evolución va a ser mucho mejor. O sea, el cuadro y Sí, todas las comorbilidades, por supuesto, pero es importante, sobre todo para que los padres tengan tranquilidad, que ir al neurólogo no equivale a un diagnóstico. no. Y entender que el diagnóstico es siempre un proceso, nunca un momento, que siempre es una estrategia que se revalúa y que debe, si uno trabaja de manera seria, pensarse interdisciplinariamente. Que no Por existe la supuesto. consulta única en la cual, porque el niño no se queda quieto, no hace diagnóstico, porque me produce, por ejemplo, aberración ver chicos que vienen al consultorio por otros motivos, como por ejemplo trastorno del lenguaje, y nunca hicieron una audiometría. Entonces no sabemos si oyen bien, Claro. incluso en chicos con TDA. Y también pensar que a veces el diagnóstico no es aislado y que es importante conocer el perfil de funcionamiento de ese niño para poder Sí, abordarlo desde sus fortalezas y no desde sus debilidades. sí, Pero eso es es muy un importante. camino, es muy difícil para el que no entiende, no vive con TDA, entender, yo le digo el esfuerzómetro. Es re duro cuando le dicen no se esfuerza lo suficiente. Entonces yo me pongo de ejemplo Duro. un poco a un TDA, ¿no? O sea, si yo tenía un examen de biología oral, yo en historia, por ejemplo, que era contenido, y yo siempre fui muy lectora y era muy curiosa, me he sacado hasta 10 más. Pero matemática, que requería más concentración, más metodicidad, más, me desordenaba y tenía que dedicarle más tiempo. Y las notas eran las mismas. Y yo digo, un niño que tiene un coeficiente intelectual límite y estudia una semana para un examen, porque se saca una mala nota, entendemos que no se esforzó lo suficiente. ¿Dónde está el esfuerzómetro? Porque es re cruel para el que tiene TDA, que lo da Cierto. todo, que nunca alcance. Eso genera ansiedad y angustia. Y hacer lo mejor que pueden. Fíjese, doctor, aquí nos preguntan, ¿puedo escribir el examen de la audiometría? Bueno, la audiometría es un estudio que en general, por lo menos en Argentina, hacen los fonoaudiólogos, en el que se evalúa que la persona oiga bien. Y en los TDA, algo que se ve muy frecuentemente es como una especie de negligencia auditiva. Por ejemplo, cuando uno ve pruebas cognitivas, hay una parte que es el componente verbal, o sea, le explicamos a la gente que cuando se hace un coeficiente intelectual se miden muchas cosas, entre ellas el componente verbal, y muchas veces abajo, pero no es porque el niño no oiga, es porque el niño tiene descenso de la atención auditiva. Entonces, el lenguaje llega, pero no se discrimina de la misma manera. Por eso no se puede simplificar el TDA a hiperactividad y disatención. Es todo un complejo disejecutivo. Y también la discriminación auditiva es distinta. O sea, oímos, pero a veces no estamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque la verborragia mental a veces es tan severa y está al mismo volumen que el ruido ambiental, que por eso también una persona adulta te dice, yo te dije que tal cosa. No, no me dijiste. Sí te lo dije. Porque es tan difícil saber cuándo lo dije, cuándo lo pensé. Una frase mía es, ¿lo dije o lo pensé? Sí, puedes corroborar, eso sí, es Sí. cierto. Gracias por responder a esa pregunta. La pregunta que siempre me queda a mí, si hay un diagnóstico TDAH en el niño o niña, ¿usted deriva al padre o a la madre para que se haga una evaluación de TDAH dada la alta heredabilidad? No es una práctica común. Coménteme en este caso qué suele Yo hacer sí, usted. yo sí porque soy una loca que cada vez me gustan más la neurodivergencia, las personas adultas neurodivergentes, porque
Yo siempre digo una frase que es un poco romantizar la condición, ¿no? Que tampoco está bueno, pero yo digo, los TDA cambiamos el mundo, pero lo creo firmemente, creo que la persona neurodivergente cambia la estructura, porque más cuando somos oposicionistas, porque tenemos esta posibilidad de ver como el mundo de otra manera y como no resignarnos a que sea así. A ver, algo de divergencia tenés que tener, porque si no, no estamos haciendo un vivo al mediodía. No creemos que podemos cambiar la vida de al menos algunas personas dando esta información. El divergente es resiliente, o sea, cuando quiere algo, es tenaz, porque todo el mundo le está diciendo siempre que no lo puede hacer. Por eso yo creo que es muy importante que los padres de niños neurodivergentes se evalúen. Autismo, disgrafia, dislexia, discalculia. Necesitamos visibilizar la divergencia en la vida adulta, sobre todo cuando es funcional, para que estos niños tengan un pronóstico mucho mejor. Seguimos viendo a los adultos con divergencias graves, entonces da miedo ir al neurólogo, el diagnóstico es un estigma y es una mala palabra. ¿Por qué? Porque no conocen divergentes funcionales. ¿Cierto? Si conocieran Cierto. divergentes, y no el pobre mito, porque si sos famoso tenés todo, tenés dislexia, disgrafia, autismo, todo, ¿viste? Dicen que Einstein tenía, no, no, seamos serios, Romantizarlo, porque sí, sí, los sí. científicos que trabajamos en divergencia no tenemos seriedad y no saltamos a decir, y porque la gente lee o ve lo que quiere. Yo puse un reel en el que estoy durmiendo y me ponen, por eso tengo TDA, no, sería re fácil diagnosticarlo. Es un síntoma que te puede alertar dentro de un conjunto de síntomas y después de una evaluación comprometida, ni siquiera seria, comprometida, hasta que la genética avance lo suficiente para poder hacer diagnósticos más eficientes. La parte Sí mando a los genética, adultos sí, a evaluar. sí, qué bueno, doctor, eso es muy importante. Aquí preguntan, ¿el pediatra debe dar la referencia para la biometría o puedo ir por Sí, libre a realizarla para mi hijo? en Argentina sí, tenés que tener un pedido, pero podés buscar Ah, una fonoaudióloga para hacerlo. Es muy importante que hagamos la pesquisa auditiva en todos los niños, perfecto. para ver errores mínimos en la audición. Claramente no es una persona que no escuche nada, pero hay patologías, por ejemplo, yo pienso, se habla, gracias a Dios cada vez se habla más de autismo y TDA, y se invisibilizan otras divergencias y otras condiciones tan difíciles como el retraso mental leve, como la hipoacusia. Claro. Aquí hay otra pregunta, doctora, ¿hay soportes, ayudas para un adulto con TDAH? ¿Cambia algo en el adulto? ¿Cambia algo la condición de vida? No sé si está dentro de su experticia. Sí, obviamente. Sí, Ujú. sí, por supuesto que sí, es súper importante el diagnóstico porque, a ver, los porcentajes cambian de país a país, las estadísticas son siempre deficientes y no podemos confiar en estadísticas que no tienen metodicidad, pero la realidad es que, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas de causas de muerte en jóvenes adultos y sabemos que las personas con TDA adultos no diagnosticadas ni tratadas tienen muchísimo más riesgo de accidentes de tránsito, me exaspera pensar cómo en las campañas de accidentes de tránsito no se hace más hincapié en impulsividad en adultos. O sea, nosotros pensamos que ser adulto y tener TDA solo repercute en lo académico. Y no, hay personas TDA adultas exitosísimas que batallan con ansiedad, angustia, depresión. Entonces, el tratamiento es para el TDA no solamente, el tratamiento es para trabajar la comorbilidad, porque la disforia del rechazo es una realidad en la divergencia. Es una realidad que uno siempre siente que no encaja y no es suficiente. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir la vida teniendo la aceptación de las personas neurotípicas? Yo sueño por una sociedad que entienda que es convivir, que las condiciones no determinan, sino que arman un perfil de cómo podemos fortalecernos. Sí, sí. Aquí creo que es la misma persona. Los padres donde debemos acercarnos para hacer pruebas de TDAH. Primero, a ver, debe haber pocas especialidades donde la neurocosa es tan rara y tan distinta en niños que en adultos. Y está pasando que los neurólogos adultos están conociendo a nuestros pacientes divergentes, autistas, personas con TDA, disgráficos, disléxicos, discalcúlicos, disejecutivos, estos chicos disejecutivos que tienen síntomas de todo un poquito y yo creo que están muy enfrentados a una situación difícil de donde a veces no tienen las herramientas, porque no tenían casuística. Es importante que hacer la consulta con un neurólogo y quizá varias, pero buscar un neurólogo que tenga O psiquiatra también formación, puede ser. Sí, claro. psiquiatras que trabajan con TDA adultos, neurólogos, averiguar si tienen formación en estas Sí, condiciones y si no eso es buscar clave, un sí. neuropsicólogo,
un neuropsicólogo de adultos. Los neuropsicólogos de adultos, por lo menos en Argentina, están dando cátedra en TDA hoy. Perfecto. Sí, pero me parece que no en todos los países el No, diagnóstico puede realizarlo un neuropsicólogo. Sé que en Chile, pero por ejemplo aquí en el Perú tiene que ser un médico no. En psiquiatra. Argentina, la definición diagnóstica, el diagnóstico, la devolución de diagnóstico la tiene que dar un neurólogo, pero, o un médico. Yo creo que la devolución siempre tiene que ser completa y para eso la persona tiene que tener una evaluación completa. Es muy importante que la persona realice una evaluación completa, coeficiente intelectual, aunque sea una persona que haya terminado una carrera universitaria. Porque yo he evaluado a personas, por ejemplo, con TDA, con coeficiente intelectual superior, que tienen trabajitos mínimos y terminaron el secundario y hicieron una carrera mínima y no entienden su potencial. Porque ¿cómo podemos definir la intervención, si es necesario o no, si no sabemos cuál es el potencial de la persona? Obviamente, un perfil. Sí, y aquí preguntan que si psicólogo clínico hace diagnósticos. Aquí en el Perú, no sé en Argentina, tiene que ser un médico. El diagnóstico lo hace un médico, Sí, el diagnóstico es médico. psiquiatra o neurólogo. Entonces, sí es importante. ¿Qué hace un psicólogo clínico? Puede evaluar, puede hacer ciertas pruebas a nivel ejecutivo, pero el diagnóstico, historia, etcétera, etcétera. Por eso, sé, no sé, me comentaba usted, doctora, que en Argentina sí el neuropsicólogo puede entonces hacer el diagnóstico presuntivo o Hace las derivar a un pruebas, ¿no? neurólogo, que sería lo ideal. Claro, Yo creo que las pruebas son necesarias, pero el diagnóstico tiene que ser médico porque en el perfil de TDA, sobre todo en adultos mayores, es una cuestión muy delicada porque muchas veces se confunden síntomas. ¿Por qué es importante diagnosticarse lo más joven posible? Porque con la edad aparece lo que se llama deterioro cognitivo, o sea, la fluidez cognitiva con los años naturalmente va disminuyendo. Entonces, muchas veces te pero enfrentás eso o no es un conoces, proceso, perdón, pero no es un proceso normal, o sea, un proceso, el envejecimiento no lleva o no conlleva, según tengo entendido, a un deterioro cognitivo. O sea, no, no es no, la forma de envejecer. O sea, una cosa es tener un olvido benigno y otra cosa, por eso, pues todos estamos condenados a deterioros. Eso sí es importante porque hace tiempo había una vinculación de que tener TDAH te hace más vulnerable a, y no no, necesariamente es así. Hay no. componentes y eso es importante aclararlo. Sí, no, lo que quiero explicar es esto. Es importante diagnosticarse de joven porque cuando vos tenés, por ejemplo, 50 o 60, que sobre todo la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo, las cuestiones más fluidas, disminuyen porque la rapidez mental y hasta física disminuye, en las personas que tienen condiciones previas, eso se puede ver más. ¿Por qué? Porque la reserva cognitiva en las personas no diagnosticadas subvenciona los déficits ejecutivos. Entonces, cuando es medio difícil lo que yo trato de explicar, pero es importante llegar a la vida adulta con el diagnóstico a la vejez joven, a los 60 años, para entender y que no haya un delirante que diagnostique una demencia precoz y en realidad son los síntomas ejecutivos que esa persona siempre estuvo subvencionando y apoyar Sí, con tratamiento antes, porque están sobrediagnosticando demencias en personas neurodivergentes. No son demencias leves, son personas neurodivergentes que ya no tienen las estrategias cognitivas, eso es un espanto. claro, claro. Aquí pregunta esta persona, bueno, cada país es diferente, pero ¿por qué se adapta tan poco en colegios? ¿Qué herramientas hay que tener? Gracias desde España. Yo creo que esto es personal, que, que necesitamos empezar a trabajar juntos, médicos, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales y educadores, de manera más fluida y controlando nuestros egos, porque la generación que viene ha cambiado un montón y necesita algunas otras cosas. Y no creo que la educación esté acompañando con la celeridad y responsabilidad y seriedad que corresponde este cambio, por lo menos en Argentina. Completamente de Eh, acuerdo. Ujú. los niños hoy, hay una frase que decía, que a mí me encanta, pero yo soy medio retro en esto, la familia es la primera escuela, y yo creo que la familia es Totalmente, crucial sí. para una persona, es la base de todo, es la estructura segura, no hay desarrollo sano posible sin una familia que acompaña amorosa y responsable, consistente y disponiblemente. No hay crecimiento sin responsabilidad, consistencia y disponibilidad.
Pero eso ha cambiado tanto, por desgracia, que la escuela hoy tiene ese rol y es mucho. Entonces, los grupos se tienen que achicar, la disminución de la tasa de natalidad lo va a llevar solo, ¿no? Pero los grupos deben reducirse, debe pensarse en la homogeneidad para ofrecer estrategias, porque no todos pueden aprender en la heterogeneidad. Sí en estrategias heterogéneas, pero entender que algunos abordajes tienen que respetar el estilo de aprendizaje de la persona, porque a la escuela se va a Cierto. aprender, no cómo. Fíjate que en el secundario muchas veces tenemos menos problemas con los chicos con TDA. ¿Por qué? Porque muchos de los docentes universitarios no tienen tanto peso de la didáctica y la pedagogía. Entonces, yo quiero que vos me expliques que lo entendiste, no importa cómo. Me querés traer un trabajo, querés explicarme lo oral, querés hacer un proyecto, yo quiero saber que lo entendiste. Y es por ahí, Maravilloso. porque así Sí, sí. está dándole herramientas a esa persona para que el día de mañana sea un adulto exitoso. ¿En qué soy bueno? La escuela te recuerda todo el tiempo en qué sos malo. Y yo no voy a salir a hacer eso, voy a salir a Es hacer lo que soy cierto, bueno. es cierto. Otra pregunta, ¿se puede coordinar la medicina con la educación en TDAH? Se debe. Cuando uno tiene una divergencia es como tener una neumonía. A nadie se le ocurriría tratar una neumonía con antibióticos y que el paciente tolere la fiebre hasta que se cure el bicho. Entonces, en la divergencia es importante hacer un abordaje serio, acordado, y para lograr una buena adherencia a los tratamientos uno tiene que explicar muy bien. En la medicación, yo hay una pediatra del desarrollo que se llama Majo Martínez en Argentina, que me encanta cómo transmite y la información que da. Y esta frase es robada de ella. Ella dice, lo menos posible, la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, las intervenciones no tienen que transmitirle a la persona que es incapaz o que hay algo que tenemos que arreglar o que está roto, sino que yo a veces les digo a mis pacientes cuando vienen al consultorio, cuando son más chiquitos, si saben de qué trabajo yo. Entonces le digo, mira, yo te voy a contar un secreto, lo vamos a mantener en secreto. Yo detecto superhéroes. Le digo, ¿vos viste alguna vez Avengers, la primera generación? ¿O los superhéroes cuando son chiquititos? Le digo, ¿viste el hombre que tiene vista de rayo láser, que cuando es muy pequeño le ponen vendas? ¿Por qué? Porque tiene un superpoder, pero a veces ese superpoder lastima a otros. Y hay que aprender a manejarlo. Entonces vos tenés un superpoder, tenés superenergía, vas a tener la capacidad de hacer muchas más cosas que otras personas porque tenemos mucha capacidad de hacer un montón de cosas. Podés escuchar dos cosas a la vez, pero ahora, como sos pequeño, tenés que aprender a usar ese superpoder bien. Porque si un chico que tiene mucha pulsión motora y es muy activo, no encuentra un ambiente donde eso es bueno, un deporte como taekwondo, aikido, tenis, básquet, deportes con mucha dopamina, ¿no? Fútbol, Latinoamérica es futbolera y es todo lo que es contra el TDA. Amo el fútbol, no para mis pacientes, se frustran, vienen enojados del partido y sí, no metieron ningún gol, no tienen nada de dopamina. Básquet tienen 1 millón de goles, 1 millón de pausas activas, hagamos básquet. Si ese chico en algún lugar no es exitoso, para que su núcleo accumbens produzca dopamina y su corteza prefrontal entienda que cuando yo me regulo y uso eso para bien, puede ser un beneficio, está todo el tiempo reprimiendo quién es y tenemos adultos enmascarados con tasas de ansiedad y depresión altísimas. Cierto, cierto. Quédate quieto. ¿Para qué? Mírame cuando te hablo. Yo tengo pacientes que vienen al consultorio, inteligentísimos, que los mandan porque la docente dice, y yo le hablo, y encima me contesta lo que le estoy preguntando. Entonces, ¿qué te molesta? ¿Que no estás No. sentado aprendiendo? Porque el chico aprende. Sí, pero de otra forma. Pero no hay una forma de aprender. No, no hay una única, pero normalmente a lo mejor es un aprendiz que necesita moverse, por ejemplo, Claro. o que necesita, no sé, pausas activas, y que eso no se hace en las clases. Normalmente estas pausas cerebrales no se hacen. Es decir, tengo una currícula, tengo que cumplir y voy corriendo. Y si este me molesta, lección, por ejemplo. No se entiende y no se entiende porque la neurodivergencia siempre no se ve. Porque si hay un niño en silla de ruedas y el profesor, suponete que sea una persona ciega, y me dice, me preocupa que no escucho el taloneo en la clase de gimnasia, y yo le mando una nota escrita o le mando un audio diciéndole, no, no vas a escuchar el taloneo porque está en silla de ruedas, así que ese chico no puede hacer gimnasia como los otros niños, lo que no significa que no pueda hacer actividad física. Lo va a entender. Y a fin de año no me va a mandar una nueva nota diciendo, todavía no escucho el taloneo.
Entonces, ¿por qué en el chico que tiene hiperactividad me dicen todavía no se sienta para hacer la tarea? Que me diga, y pusimos en juego tus estrategias y le costó aprender este año. Eso es otra cosa. Claro, lo que ocurre es que es como invisible, o sea, es algo que es disruptivo, no es una forma de impedir, como el caso de la silla de ruedas o de la discapacidad visual, y eso, ese es el gran estigma del TDAH, que es sumamente incomprendido, y es la hermana pobre de la psiquiatría, porque no lo toman en serio. Ese es el problema, realmente ese es el problema. Y todavía hay Y que seguir educando, todavía hay que seguir difundiendo, porque va una celebridad y dice cualquier tontería y la gente se lo cree. La gente cree que las pantallas dan TDAH. La gente no, se cree que es un eso, superpoder. Yo por lo menos discrepo, para mí el TDAH lo vivo, no es un superpoder. Y entiendo ese no, enfoque para explicarlo, sí, pero romantizarlo no, no. De no, verdad, porque es muy definitivamente difícil. no Es muy, de un muy diagnóstico difícil, muy, muy TDAH. difícil. A mí me da bronca cuando la gente dice, ay, yo sé, lo que pasa es que yo soy re TDA porque me distraigo. No, no entendés lo que es el TDA, no, no entendés lo difícil que es vivir con el TDA, lo difícil que es no poder frenar, decir que no a un compromiso y quedar mal sistemáticamente, lo difícil que es ser siempre el raro, el distinto, el que no se queda quieto, lo difícil que es escuchar a lo largo de tu vida 1000 veces si te esforzaras más. Es Sí, muy como si difícil, fuera por eso yo voluntad. pido y transmito, si sos adulto y sentís que no encajás, que no sos igual a los demás, tenés derecho, es tu derecho, busca ayuda. No tenés por qué pasarla mal, porque la vas a pasar mal igual, pero entendete, tratate con amor, perdonate, no lo haces a propósito. Persona adulta que crees que tenés autismo, no sos un maleducado ni un asqueroso. O sea, tenés autismo, no es que no te gusta que la gente venga a tu casa porque sos una mala persona, te sobrepasa lo sensorial. No es que te harta que tu pareja te mastique al lado porque sos una inadaptada. Es re común los trastornos de integración sensorial en las personas divergentes. No se romantizan estas condiciones. Y es un horror cuando te dicen, ay, te toca este niño índigo para que aprendas. Yo siempre llevaría un curso para aprender, porque nadie quiere que su hijo sufra. Y es una realidad que las No. personas divergentes sufren, que son los que no Sí, invitan al cumpleaños, los que no invitan a pijamadas, lo de que no los lo que traigas a acosan en la casa, escuela, sí, 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 es o cierto. los acosadores, y también sufren. Sí, O es sea, cierto. si Ya, no visibilizamos la divergencia, va a seguir habiendo accidentes en escuelas con armas de fuego, sí, accidentes de sí. tránsito gravísimos, suicidio en jóvenes y adolescentes. Entonces, que no me digan para qué el diagnóstico porque es tu derecho. ¿Por qué es mi derecho saber que tengo celiaquía y no TDA? ¿Y por qué tenemos que soportar que digan ahora todos tienen TDA? Bueno, ¿Quién está porque, haciendo los diagnósticos? ¿Quién tiene entrenamiento para coachear a un adulto con TDA? Por favor. ¿qué decir? No sé qué decir porque No tenés auto. hay de todo y me he conseguido con personas que no tienen formación académica y bueno, hay de todo y para todos. Entonces es como un melonazo que estamos lanzando acá. Quiero que retomemos cómo es el diagnóstico del TDAH infantil en Argentina. Ya habíamos dicho que lo realiza un médico, una médica, un médico neurólogo pediatra, que tiene que ser pediatra primero. Sí, o psiquiatra. Me imagino que también un psiquiatra infantil. Y Eh, también pueden en Argentina los pediatras del desarrollo. ok, también está esa figura. Sí, siempre Sí, desde el punto de vista médico. siempre. Perfecto. Y aplica el CUD, el Certificado Único de Discapacidad para el TDAH en Argentina. Si podría hablar de eso, doctora, porque no Sí, existe eso en toda Latinoamérica. Creo que es algo específico de Argentina. sí aplica el CUD. El CUD en Argentina es el Certificado Único de Discapacidad, que tiene un nombre horrible, por eso mucha gente no lo quiere hacer, que en realidad sería el Certificado Único de Accesibilidad. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de salud bastante complejo, que tiene una parte que es pública y una parte que es privada. Y en la parte pública, bueno, por supuesto, todos tienen derecho a acceso a la salud, porque es un sistema como si fuera el canadiense o el sistema chileno. Incluso si tenés obra social, podés acceder al sistema público, porque en Argentina es excelente. Pero los que tienen obra social, que también tienen acceso, en Argentina tenemos un muy buen sistema de salud, para que las obras sociales respondan a las terapias de los pacientes, necesitan tener el certificado único de discapacidad. En general, lo que mide la Junta de Discapacidad cuando accede, porque lo completa un médico, pero la Junta evalúa si el caso amerita,
es en la repercusión sobre todo académica. Por eso en ese caso en general se completa con desafíos académicos y TDA, o TDA con trastorno de conducta, o TDA con agresividad, o TDA con impulsividad, y se mandan muchos informes, entre ellos el informe de la psicopedagoga, de un psicólogo que intervenga y del colegio. Perfecto, perfecto. ¿Ha sido la situación de detección y abordaje del TDAH infanto-juvenil en Argentina? Falta por hacer. Si tuviera aquí un político, ¿qué le diría en su cara como qué hay que hacer? Bueno, no solo en Argentina, en Latinoamérica. Ay, yo tengo una charla TED que cada vez la quiero más, que es La educación va a cambiar el mundo. Eh, yo pienso que en algún momento vamos a tener que entender que la verdadera necesidad del abordaje médico en la divergencia es cuando hay desafíos en la autonomía muy severos y que la educación tiene que flexibilizar para entender que hay perfiles de aprendizaje, aún con la condición, para que la condición deje de entenderse como una enfermedad y empiece a entenderse como un estilo de aprender y de conocer el mundo. Que el desafío es de educación, es muy grande el desafío que tiene la educación hoy, que el desafío es de la familia, de reconstituir el vínculo de la familia, ensamblada o no ensamblada, como sea, y de adultos responsables, y que el desafío es de entender las necesidades que van a tener la generación hoy dentro de 20 años. Porque si no estamos planteando estrategias para hoy y en 20 años es probable que las cosas cambien mucho. Por este sistema mixto de salud en general en Argentina el abordaje bien, es bueno. Yo creo que los déficits más grandes los tenemos en rehabilitación porque es difícil que se deje de limitar el TDA a un problema de la hiperactividad y la atención y que se empiece a pensar como una cuestión ejecutiva y, por ejemplo, se hagan abordajes sensoriales, abordajes... Es difícil entender que una persona con TDA puede no tener autismo y tener desafíos sociales. Entonces, el desafío es de formación científica de los profesionales que abordan la condición y de acceso a rehabilitación, pero en el diagnóstico estamos bastante bien. Perfecto. Entonces, en la parte del abordaje, si alguien está en Argentina, ¿dónde debería acudir? Yo sé que es súper grande. ¿Hay algún tipo en la parte de salud, de la parte sanitaria, la parte pública que puedan acudir? O normalmente, como en muchos casos, de una entidad privada. Yo creo que una persona que tiene un hijo con divergencia tiene que tener un referente. Tiene que haber un médico en general, o un pediatra del desarrollo, o un neurólogo, o un psiquiatra que sea el coordinador. Alguien tiene que coordinar. O sea, alguien tiene que unificar criterios, porque, por ejemplo, en Argentina vos podés ir a rehabilitación a un centro o a rehabilitación con personas en sus consultorios. Yo prefiero el centro porque no se superponen intervenciones, se fortalecen. A veces cuando la persona va a terapias individuales, repiten estrategias. Entonces yo creo que el secreto del éxito son tres cosas. Una familia que contiene y acompaña y sostiene lo que se trabaja en terapia en la casa y refuerza positivamente para lograr que ese niño crezca con buena autoestima, porque lo que daña es los defectos, la autopercepción, más que la mirada propia, más que la mirada del otro construye nuestra mirada. Segundo, un buen equipo terapéutico que entienda que hay que trabajar respetuosamente y sobre todo en las primeras etapas, con metas logrables, porque si no se frustran todos. Y tercero, un médico serio que sepa cuándo intervenir y cómo, si es necesario, desde el punto de vista del tratamiento médico y supervisando las terapias. Me parece que ese es como algo ideal. Ideal y difícil de conseguir, lo digo por experiencia propia, pero Sí. eh, yo agregaría si hay algún tipo de señal y que las personas que estén viendo este live se lleven la idea de que ir a un neurólogo, a un neuropediatra, a un psiquiatra infantil no equivale a un diagnóstico. Hay mucho temor. O sea, sé que tengo esto, pero tengo Mm, temor. O sea, primero, no puedo saber si no averiguo, no puedo conocer, o sea, no pueden abrirme la puerta si no toco. Eso es importante. mm, Y una vez que llega el diagnóstico, hay que dar psicoeducación. No sé cómo lo trabaja usted, pero mm. cuando yo recibí el diagnóstico a mi hijo, a mí no me dijeron absolutamente nada. TDAH, presentación combinada. Tome, aquí está la lista de medicamentos. Adiós.
Esa es mi Yo, experiencia. el camino hasta el diagnóstico es siempre el camino del duelo, ¿no? Y sobre todo cuando sos mamá. Cuando uno, y lo digo como mamá y como divergente y como madre de divergente, cuando uno sueña, cuando uno está embarazado, cuando uno va a tener un hijo, yo siempre digo los médicos obstetras son los que más regalos reciben, porque siempre es un momento feliz. Uno siempre tiene un sueño, es inevitable soñar cosas para nuestros hijos, imaginarnos cómo van a ser. Entonces, el amor por un hijo, porque es neurobiológico, está neurobiológicamente corregulado, o sea, es una cuestión amigdalina, es un amor muy irracional. Entonces, nuestros hijos para nuestros ojos son siempre perfectos. Y lo que más temor nos da es que ellos sufran. Y yo siento que muchas veces la dificultad por acceder al diagnóstico es, yo siento que él por esto está sufriendo y si voy al médico y me dice que tiene la condición, yo sé que va a sufrir. Yo sé que esto le va a ser difícil. Entonces, es un proceso más en los adultos, para que hay que prepararse. Por eso yo pido a los pediatras que saquen espera un poquito para ir. O sea, en el peor de los casos, si un niño hace un abordaje, por ejemplo, psicológico porque le cuesta regularse en el jardín, aunque no tengamos todavía el diagnóstico, es contrafáctico, pero a lo mejor esa intervención mejora tanto el pronóstico que es súper funcional en la escuela primaria. Nadie se vuelve por hacer una terapia. Vos no vas a volverte sordo por ir al fonoaudiólogo. En países que tienen muy poquita tasa de natalidad y que tienen muchos recursos, hay algunos lugares y algunas ciudades donde los niños van a estimulación temprana desde el nacimiento porque sí, para detectar tempranamente síntomas del desarrollo. Y solo Claro. tienen buenos resultados. Tenemos que dejar de ser un cuco. Somos médicos como un gastroenterólogo. Somos médicos como un traumatólogo. Y los médicos tenemos que aprender a trabajar con seriedad. Ayer leí algo hermoso y decir, yo no me especializo en esto, así que quiero que vayas a ver a este otro médico. Eso es un gesto de nobleza de un profesional. Sí, sí, humildad, sí, Yo soy neuróloga, pero por ejemplo, yo me dedico, no es mi caso, ¿no? Yo hago esto, pero yo veo neurólogos que digo, pero hace epilepsia o hace neuromuscular. ¿Por qué no lo deriva a un neurólogo que hace esto? claro. Porque la gente no tiene por qué Sí. saberlo, pero uno tiene que decirle, yo la verdad no me dedico a autismo, yo la verdad no me dedico a aprendizaje, la verdad no me dedico a TDA, prefiero que vayas a ver a este colega. Sí, eso sería lo ideal. Y justo me acordé, hay un relato muy lindo que lo escribió una mamá sobre cómo abordar, más allá de la discapacidad, sino de cuando estás en estado, cuando estás esperando a tu bebé, se llama Bienvenido Holanda, Sí, y es como está preparando hermoso. un viaje, que es la presentación de todo, ajá, pero ella está preparando su viaje a Italia, que era la normalidad, y resulta que llegó a Holanda, y esa parte es muy lindo, sobre todo cuando uno está transitando esta parte del duelo, y bueno, hay que transitarlo, hay que pasarlo, hay que convivir y sobre todo, siempre mi intención con esta cuenta ha sido informaros de la ciencia. ¿Por qué? Porque hay, no sé, después de la pandemia de redes y sobre todo de neurodivergencias y que todo es válido, ¿cierto? Pero las personas se lo creen, sobre todo por el número de seguidores. Esto debe ser verdad porque esta persona tiene tantos seguidores, o esto debe ser Claro, verdad porque lo dijo tal, y no es así. Y yo me he conseguido hay de todos y para todos, eso está clarísimo. Pero sí. es peligroso y por eso a mí me gusta invitar a personas serias, personas con formación académica. ¿Por qué? Porque no voy a validar lo que está ocurriendo ahorita en red. No, Pero y no voy a poner adjetivos, pero es peligroso lo que está pasando ahorita en redes. peligroso. Muy Hay peligroso. personas que tienen muchísimos seguidores y hablan de información que no está validada y que ni siquiera, yo a veces les digo a mis pacientes, pero esa persona dentro del mundo de la ciencia, o sea, no es alguien conocida, no es una persona destacada. Y pasa que muchas personas que hacen mucha ciencia en esto y que están muy bien formados, son muy tímidos o no tienen tiempo, no quieren hacerlo. Yo porque soy súper histriónica y me encanta comunicar, pero no todos son así o no tienen la facilidad para hacerlo. Entonces hacen unos videos mega aburridos que están interesantísimos, pero Sí. claro, nadie los ve, porque el scrolling es ya, rápido. Sí, tienes 2 segundos para que la persona se enganche a tu contenido. Esta Y no persona se dice engancha porque... sí, bueno, esta persona dice, en España falta mucha formación en TDAH y TEA para médicos y pediatras. Y está hablando de España.
Sí, yo creo que falta mucho todavía, falta mucha información seria, falta mucho entender la divergencia con toda la complejidad que conlleva. O sea, seguimos, a ver, ahora hablamos todo de múltiples excepcionalidades y yo que soy una escéptica pienso, ¿estamos hablando de múltiples excepcionalidades o no estamos entendiendo plenamente cada condición? Posiblemente sea lo segundo. Y sí, Sí. vienen niños que claramente, y cuando vos desglosás el perfil de evaluación, te das cuenta que es una persona con altas capacidades, y a veces están diagnosticados como TDA. Decís, puede tener síntomas, rasgos de disatención, porque su perfil cognitivo es muy demandante, pero no es un TDA puro. Claro, no Entonces, si está no dentro de sabemos los eso, rangos. Sí, no pues. vamos a entender Sí. nunca el resultado de la intervención, porque no va a servir. Sí, el perfil de altas capacidades es uno de los más incomprendidos, me parece, Muchas veces hablamos de porque profesionales influencers, ahí están preguntando. No necesariamente, no necesariamente son personas sin formación las que a veces desinforman. Son personas hablan de con influencia o formación. profesionales. Hay Hay, hoy para lo todos. grave es Yo que hay siempre digo profesionales. Hay cuestionen todo. profesionales. Ujú. Mm. Sí, sí, hay de todo. Ya no quiero Me quitarle más preocupa, tiempo, doctora. Sí, ujú. No lo diga. único que termino, me preocupa el que denota o desautoriza. Me preocupa el que por redes, cuando le hacen un comentario, dice, ah, consulta a otro profesional. Hay que conocer el caso. No se puede responder sobre casos clínicos en redes. No se debe. Eso es muy desprolijo. eh, es serio, pero bueno, es lo que es. Nuevamente yo digo cuestionen todo, revisen, Sí, busquen, pregunten. Y ya para cerrar, yo primero agradezco su tiempo, este espacio y darle un mensaje a las familias, sobre todo para derrumbar un poco este miedo que sí da miedo, pero nuevamente no vamos a cambiar o no vamos a ver la luz al final del túnel si no actuamos. Y sí hay mucho, pero el miedo, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Nos paraliza y nos quedamos con paraliza. él o a pesar del miedo? Sobre todo por nuestros hijos, y ya en el caso del adulto es un poco más complejo, pero quiero decir que con todos los adultos que he trabajado, es un cambio, es una forma de Impresionante. autocomprensión y por fin, a pesar de que hay de todo tipo, hay personas que tienen duelo, hay personas que dicen yo quiero ser, hay de todo, pero siempre, siempre es para mejor. Y es lo que decía usted anteriormente de no te vas a quedar sordo por hacerte una audiometría, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Mm. Ya vamos a ir cerrando. Agradezco a todos los que se han conectado. Yo la voy a colocar como colaboradora para que también esté en su perfil, doctora. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación. La pasé precioso. Saludos y muchas gracias a todos los que se tomaron un ratito para escucharnos. Listo, entonces la voy a etiquetar. Y bueno, nuevamente las puertas de mi espacio para otra ocasión. Muchísimas gracias y un feliz miércoles, doctora. Gracias, gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao.